más que todo, sino porque es muy importante, como les decía al principio, para nuestra vida laboral, en nuestra vida profesional, personal y académica. Bueno, Muchas sí, gracias. tienes toda la razón y gracias nuevamente por tu charla. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, Esperamos que tengan una buena noche y un buen resto de semana. Hasta luego. Gracias, Hasta profe. luego, muchas gracias, gracias a ustedes. hasta luego. Hasta luego. Bueno, vamos a continuar entonces. Profe, Sí, disculpe una pregunta. Es diga. que yo ahorita estoy hablando con con un compañero acerca de pronto de cómo va a ser el cambio al nuevo pensum, a la nueva carrera, o qué condiciones van a ser necesarias para que, digamos, nosotros podamos pasar tanto en notas como en tiempo, como en homologar materias y todo eso. Entonces, no sé si me puede ayudar. Pues realmente, como te dije ahora al rato, como lo mencioné, pues no estoy como muy preparado para darte una respuesta allí. Yo esperaría que en la otra semana ya tenga mejor conocimiento de qué es lo que debo hacer. Inicialmente, pues hay un plan digámoslo así, de equivalencia de las personas que están en la carrera actualmente y por esas materias, por cuál de las nuevas materias se haría la equivalencia. El asunto, el asunto pasa no tanto por eso, porque eso pues es algo que es el director de programa se puede encargar de hacerlo, ¿cierto? Sino de, está bien, digámoslo así, usted ve primer semestre y supongamos, vamos a hacer una suposición, todas las materias se les homologa, ¿cierto? Es posible que alguna materia no se homologue de las que son del primer semestre o alguna materia del primer semestre quede pendiente por ahí para cursarla. Entonces, bueno, está bien. Pues, esas de primer semestre no tendrían problema, pero las que sí tendrían problemas serían las de segundo semestre, que de pronto si no están creadas, vamos a tener dificultades porque el estudiante que se le aceptó el traslado al nuevo pensum y se le hizo la equivalencia de algunas de las materias, entonces quiere ver sus materias de segundo semestre y resulta que todavía no están. Entonces, esa parte todavía no la tengo clara porque eso, las materias las maneja, digámoslo así, la escuela, ¿ya? Obviamente que las maneja a solicitud de los programas académicos, pero de todas maneras no todas las materias están creadas, en especial las que no son de ingeniería. ¿Ya? Hay unas de ingeniería que son generales para todas y algunas no están creadas, pero ya están en discusión, ya están adelantadas. Pero hay otras que no son de nuestra unidad, de nuestra facultad, y entonces todavía tampoco están creadas. Entonces esperemos que esas materias se puedan crear en este semestre y entonces podamos saber hasta dónde podríamos nosotros aspirar a recibir estudiantes que ya están cursando el actual, pues el pensum del PATS y del pensum anterior del PATS. ¿Listo? Por eso te digo, tendría que tener eso más claro la otra semana, porque apenas estamos haciendo la solicitud de que nos permitan abrir el nuevo plan de estudios, ¿ya? O sea, las admisiones no serían a PATSI, sino a TEDESOF. Y una vez que nos acepten eso, entonces podemos nosotros, de pronto podemos entrar con las materias de primer semestre, pero si hay traslados a ese nuevo pensum, entonces, ¿cómo lo vamos a atender? Ahí hay otro dilema que tenemos que resolver antes de hacer el ofrecimiento. ¿Listo? Muchas gracias, quedo atento. No, sí, pero pero ya por Gracias. lo menos dimos otro paso y entonces pues vamos en esa dirección
de cambiar pues el plan de estudios y renovarlo completamente, ¿ya? Entonces es posible que ustedes, algunos de ustedes se puedan beneficiar de esa situación o todos si quieren pasarlo. En algún momento se hizo, yo recuerdo que para ingeniería de sistemas se aceptaron los estudiantes con un pensum, se cambió el pensum y en el semestre siguiente se hicieron las equivalencias y arrancaron con el segundo semestre de ahí en adelante con el nuevo pensum. Entonces eso es posible hacerlo, ¿sí? Bueno, vamos entonces a continuar con los temas de la de la clase y entonces el día de hoy vamos a trabajar sobre mediciones, cálculos y toma de decisiones. ¿Qué esperamos al final de la charla? Entonces, identificar la presencia del error en las medidas y cálculos, describir el origen de nuestros sistemas de medición, importancia de las cifras significativas en los cálculos que realizamos, ilustrar la forma de cómo se propaga el error en las operaciones que hacemos nosotros en matemáticas, criterios y restricciones en la solución de un problema y la importancia de la ética. Bueno, está inmersa ahí en toda ética en el desempeño profesional. Vamos a continuar entonces. La ingeniería, pues, siempre ha estado ligada íntimamente a los números y como lo ha estado a través de las mediciones principalmente. ¿Ya? En la actualidad podríamos decir que debemos manejar una habilidad numérica como requisito fundamental para ser una persona exitosa en el campo de la ingeniería o en el campo de esta tecnología en sistemas de información. Cuando hablamos de habilidad numérica, pues estamos hablando de varias asignaturas, varias materias, varios temas que son muy importantes para nosotros, como serían las matemáticas básicas, el álgebra lineal y el álgebra, obviamente el álgebra que matemática, pues estarían en el campo de las matemáticas, el cálculo infinitesimal, las ecuaciones diferenciales, ya este tema pues ya no es tan relevante para nosotros, pero para nosotros sí va a ser muy relevante el entender muy bien cómo funcionan las máquinas, los números, la lógica, y eso está asociado a las matemáticas discretas, a la lógica, etc. Entonces, pues, si nosotros tenemos ese dominio de la habilidad numérica, entonces, pues, vamos a tener un paso recorrido en ese camino de llegar a ser un egresado exitoso, un profesional exitoso. Se requiere agilidad mental para los cálculos. Entonces, en muchas ocasiones no tenemos una calculadora, no tenemos un portátil, no tenemos la forma de hacer el cálculo exacto, pero esos cálculos mentales tenemos que saberlos manejar porque nos pueden dar una idea de un resultado, no necesariamente el resultado exacto, pero sí nos pueden dar una idea de un resultado y entonces con eso podemos nosotros tener una idea de lo que nos espera en un caso determinado de una cotización o de un caso de un presupuesto o en el caso de hacer un cálculo relacionado con algo que se espera debemos realizar. Debemos conocer algunos atajos o trucos para obtener resultados con buena exactitud. Entonces, por ejemplo, cuando a nosotros nos dicen, diga si un número es par o impar, entonces pues yo creo que todos podemos recurrir a un atajo de estos o algún truco de los que nos enseñaron para poder determinar rápidamente si el número es par o impar, inclusive sin conocerlo. Igual si es múltiplo de 3, por ejemplo. Entonces hay atajos o hay truquitos que nos enseñaron que nos permiten avanzar en esa dirección. Y algo importante es que el sentido común es muy importante, como ya lo mencioné, asociado a la agilidad mental. Yo puedo tener una
realizar un cálculo mental con cierta rapidez, ¿no es cierto? Pero el sentido común me va a decir si la respuesta es, pues, tiene cierta lógica y está dentro de un grado de certeza que podamos garantizar que tal información es confiable. Bueno, como ya lo mencioné, la información que nosotros tenemos asociada a las mediciones, pues es muy importante. Hay muchos tipos de medición y en esa dirección, pues podemos asegurar de que las mediciones, cualquier medición trae asociado algún error. ¿Ya? Si nosotros pensamos en un tiempo, por ejemplo, entonces el tiempo hay que tomarlo con un cronómetro y tiene que haber alguna referencia de inicio, alguna referencia de final, y eso nos puede dar un grado de incertidumbre en el sentido de que se puede introducir algún error. ¿Ya? La rapidez de la mano con la cual yo presiono el cronómetro o inclusive cuando hago mediciones también puedo tener ese grado de error que no es que sea voluntario, no es que sea algo que haga adrede, sino que en algún momento se puede presentar alguna incertidumbre que hace que ese error se introduzca en esa medición. Hay varios tipos de medición, ahí vemos que hay de costos fijos, costos variables, dimensiones, temperaturas, energía, volúmenes, etcétera, y hay la correspondiente unidad de medida ahí al frente. O sea, para cada tipo de medición, nosotros tendremos unas unidades de medida que nos van a determinar el valor correspondiente a esa medición. En algunos casos, pues esas mediciones, digámoslo así, que pueden tener diferencias dependiendo de una escala que yo utilice o dependiendo de un sistema de medición que yo utilice. El sistema, por ejemplo, el sistema que nosotros utilizamos es diferente al sistema anglosajón y entonces ahí pueden haber algunas diferencias y puede que estemos hablando del mismo producto, de la misma distancia, de la misma medida y entonces hay una diferencia por el hecho de que se utilizan unidades de medida diferentes. Una medición es un acto para determinar la magnitud de un objeto en cuanto a cantidad. Bueno, en ocasiones pues debo efectuar mediciones y esas mediciones debo realizarlas pues de alguna manera y esas maneras en las cuales yo puedo hacer esas mediciones puede variar de un proceso a otro. Entonces, una medición puede ser reemplazada por un conteo, ¿ya? Y entonces pues yo tendría el número de días hombre para determinar el plazo de entrega de una obra, el número de componentes a empaquetar en un circuito VLSI, bueno, el número de piezas rechazadas como defectuosas en un proceso industrial, el número de procesos activos en un computador en un momento dado. Y entonces, pues, yo, así como he mencionado esas, puedo tener muchas otras. En algunas ocasiones, estas mediciones también son reemplazadas por posibilidades de presentarse un determinado valor. Entonces, hablamos de que recurrimos a valores de estadística o a, sí, por ejemplo, probabilidades o permutaciones o estadígrafos para reemplazar esa medición por un valor un poco más general. Los primeros sistemas de medición, pues ya eso lo hemos mencionado o se ha mencionado en algún otro curso, son el cuerpo humano, partes del cuerpo humano. Entonces, por ejemplo, el tamaño del dedo pulgar, pues de origen a la pulgada. ¿Ya? Y pues no es que la pulgada varíe dependiendo de la persona y dependiendo pues del tamaño de la mano, del tamaño de los dedos, sino que
se tomó como referencia el dedo de alguna persona en particular y eso quedó como la medida exacta de la pulgada. El pie sería el tamaño de un pie y como todos sabemos, pues hay pies de una talla grande y otros de una talla pequeña, pero entonces hay que tomar alguna referencia y ese tamaño de pie, pues en su momento de una persona, pues sirvió como referencia y es el estándar que se utiliza para determinar la longitud, en este caso, de una distancia en pies. La braza sería el tamaño de una brazada y así sucesivamente, pues podemos tener otros tipos de mediciones. Los sajones, pues, fueron los primeros que introdujeron los sistemas de unidad de medición estandarizados, pero ellos lo denominaron sistema imperial. Este sistema, pues, se basa en pulgadas, en pie, millas, libras, galones, y bueno, el segundo, que es estándar en todo el mundo. Este sistema fue impuesto por la reina Isabel I de Inglaterra y en su momento coincidió con la expansión colonial de Inglaterra a través del mundo. En 1792, la Asamblea Nacional Constituyente, después de la Revolución Francesa en Francia, encargó a la Academia de Ciencias para diseñar un sistema de medición y de pesos que fuera invariable, estándar, y en el caso de las mediciones, los científicos decidieron que lo más aconsejable era el metro, tomaron la distancia entre Dunkerque, que queda en Francia, y Barcelona en España, entre esos meridianos que pasan por esas ciudades, tomaron una 10.000.000ª parte y esa distancia pues se conoce hoy como el metro. Hay otras mediciones, ¿no es cierto? Entonces ellos tomaron también el litro, el kilogramo, etcétera, como unidades de peso, unidades de volumen. Y el metro hoy pues tiene una definición un poco diferente a como nació inicialmente. Hoy pues todavía se conservan las unidades del sistema imperial. Entonces, como les mencionaba, la pulgada, el pie, la milla, el acre, la libra, el galón, etcétera. Y estos son los valores en las unidades métricas. Ese es el factor de conversión para convertir una pulgada en milímetros o en metros o en kilogramos o en litros, etcétera. O en grados Fahrenheit o en grados centígrados. Bueno, en el caso de los valores, nosotros sabemos que hay números enteros y que hay números decimales. Entonces, cuando hablamos de decimales, entonces sabemos que hay unas unidades que quedan después del punto decimal que cada vez van siendo pues menos importantes. ¿Ya? Entonces, esa importancia pues deriva en el hecho de conocer o tener o definir las cifras significativas. Entonces, cuando nosotros hablamos de una hoja de papel tamaño carta, hablamos de que tiene 216 milímetros de ancho por 279 milímetros de largo. ¿Ya? Entonces aquí se está trabajando con tres cifras significativas. 216, ahí hay 3 dígitos, y 279, hay 3 dígitos. Y cuando estamos trabajando en estas mediciones y con cifras significativas, nosotros lo que podemos asegurar es que las dos primeras, para este ejemplo, las dos primeras son seguras y la última, en este caso la tercera, es razonablemente segura. Entonces, es algo ya definido, estandarizado, y esto, pues, digámoslo así, que no es un invento de la informática, sino que es algo que se utiliza en el campo de la ingeniería. Aquí también se acepta que las cifras significativas con las que exprese un resultado, pues la última es razonablemente segura y las anteriores son seguras. Entonces, como para generalizar el ejemplo que ya he planteado. Aquí hay unos ejemplos, ¿ya? ¿Dónde está la longitud? Por ejemplo, 12.740.
perdón, 12,740, y entonces aquí este valor tiene 4 cifras significativas. Y así sucesivamente, entonces pues vamos encontrando las cifras significativas y aquí la notación que representa una determinada longitud. Hay unas reglas para determinar el número de cifras significativas. Entonces, todo dígito diferente de 0 es significativo. Esa pues es como lógica. Todo 0 con un dígito diferente a 0 a su izquierda es significativo. Entonces, por ejemplo, el 450 sería significativo hasta el 0. ¿Sí? El 0 que no esté en la regla anterior, pues es significativo. Y entonces ahí vamos construyendo como unas pautas para determinar cuáles son las cifras significativas de un número determinado. Cuando nosotros realizamos operaciones con decimales, pues tenemos que pensar en esas cifras significativas. ¿Ya? Entonces, generalmente estos valores decimales están asociados a decimales que yo tengo que con los cuales debo trabajar. ¿Ya? Y en esas mediciones, al realizar operaciones con esos valores, se va generando un error y ese error se va propagando en la medida en que yo hago más operaciones con esas cifras. En muchos casos, pues eso se puede minimizar o ¿sí? Reducir el efecto de esas cifras significativas, de ese error que se genera con las cifras significativas, utilizando computadores que tienen una buena capacidad de cálculo. ¿Ya? Entonces, por eso los computadores se utilizan específicamente para realizar cálculos. Es una de las tareas que tienen los computadores. Una regla para sumar o restar números aproximados es que el resultado final no puede tener más cifras significativas a la derecha del punto decimal que aquel número que tiene el menor número de cifras decimales. Aquí tenemos un ejemplo. Tengo 160.45 más 16.738. El primer número tiene 2 cifras decimales significativas y el tercero pues tiene 3. Pero el menor número de cifras decimales significativas es 2, por lo tanto el resultado pues será utilizando 2 decimales significativos. El último dígito que podría ser un 8, o sea 188, ese 8 pues ya no lo necesito porque ese número ya deja de ser significativo. Y entonces, si yo trabajo con operaciones, pensando en este tipo de operaciones, estoy viendo entonces que en todas las operaciones estoy introduciendo un error porque el resultado se va degradando en la medida en que yo voy trabajando con menos cifras significativas de las que inicialmente tiene un valor que yo estoy operando. Bueno, el análisis del error es muy importante, especialmente en la computación. ¿Ya? Y cuando hablamos aquí de computación, pues yo diría que estoy hablando de la computación en general, no necesariamente de los sistemas de información, ¿ya? O del desarrollo de software en general. ¿Ya? Es muy importante el análisis del error cuando yo trabajo operaciones matemáticas. Entonces, si nosotros estamos trabajando con aritmética de punto flotante de 4 dígitos, pues tendremos una menor precisión que si trabajamos con 8 dígitos, 32 dígitos o 64 dígitos. ¿Ya? Entonces, es algo razonable y por ello, entonces, en la medida en que yo trabaje con más dígitos, entonces voy a tener una mayor precisión. Otra forma de error es por truncamiento. ¿Ya? Y entonces, en el caso de la computación y de los cálculos numéricos, pues se utilizan series, en particular series para trabajar operaciones particulares. Por ejemplo, para calcular el seno de un ángulo X, yo debo
recurrir a una serie de Taylor, ¿sí? Convertir el seno de X en una serie de Taylor para poder calcular el valor del seno utilizando operaciones sucesivas. ¿Ya? Y para ello pues vamos a recurrir a ciclos donde yo voy a trabajar la generación de los diferentes términos que están incluidos en esa serie de Taylor. ¿Ya? La serie de Taylor para el seno o para cualquier función trigonométrica o cualquier función de otro tipo es exacto, ¿sí? Pero pero exige el manejo de un número infinito de términos. Entonces, yo no podría encontrar nunca el resultado si yo voy a trabajar con un número infinito de términos. Por eso debo tener en cuenta de que en algún momento hay unas cifras después de un determinado término que no le aportan nada al resultado, ¿no? O le aportan muy poco al resultado, y en ese caso entonces esas cifras que están de ahí en adelante no se tienen en cuenta, se trunca la serie y el resultado se trabaja como un valor aproximado. Un valor aproximado que es bastante cercano al valor exacto. Miremos otra consideración para el error. Entonces yo tengo dos ecuaciones simultáneas, 5x menos 331y es igual a 3,5, 6x menos 397y es igual a 5,2. Entonces la respuesta exacta para x y y es x igual a 331,7 y y igual a 5. ¿Ya? Pero entonces, si nosotros introducimos un error en la primera ecuación, cambiamos el 5, ese 5 por 5.1 o 5,1, o sea, estamos introduciendo una variación del 2% solamente en uno de los términos, ¿sí? Solamente en uno de los términos. El resultado al final será x igual a 298.6 y y igual a 4,5. Es decir, que al introducir un error del 2%, se generó en el resultado un error del 10%. Entonces, es dramática el cambio con una variación que nosotros pensamos que pues, de pronto no era tan importante como es la del 2%, para llegar a que en estas operaciones de ecuaciones simultáneas se produzca una alteración del 10%. Miremos ahora otro ejemplo de cómo se puede introducir el error. Hay una integral entre e a la menos 4 y 1 de dx sobre x, ¿ya? Y entonces el resultado exacto de esta integral es 4. Pero el concepto de integral es de una figura geométrica que está bajo la curva, ¿no es cierto?, de la función que estamos trabajando. ¿Ya? Y entonces, para calcular el área bajo la curva, podemos usar una regla trapezoidal. Esa regla trapezoidal vamos a hacerla ahora con 10 intervalos y el resultado será 5.3. O sea, estamos bastante lejos del resultado exacto. ¿Sí? 5.3 y el resultado exacto es 4. Pero ahora si usamos 40 intervalos, el resultado será 4,13. O sea, estamos más cerca del resultado. O sea que si usamos 100 intervalos, entonces el resultado pues será más cercano a 4 todavía. Esto es bueno tenerlo en cuenta porque, o sea, si yo utilizo este concepto de la regla trapezoidal, o sea, este concepto es hacer el dibujo de la función y empezar a hacer trapecios debajo del gráfico, ¿no es cierto? Y sumar las áreas de cada trapecio. ¿Ya? Entonces, si nosotros tenemos 40 intervalos, pues ya sabemos que el valor es 4,13. Pero si nosotros tenemos muchos intervalos, pues hacer la operación de calcular el área de ese trapecio y de sumarlos, pues se nos vuelve un poco engorroso. Entonces, por eso el computador nos viene a dar la mano en este caso. Y por eso podemos pensar en utilizar un número mucho más importante que estos 40 intervalos para generar un resultado muy cercano al valor exacto.
De todas maneras, esto hace parte de los métodos numéricos y los métodos numéricos lo que me ayudan es a encontrar un resultado cercano al valor real. ¿Ya? No es un resultado exacto, pero sí un resultado real, que es, yo creo que desde el punto de vista práctico, pues pensar, por ejemplo, en que el resultado de esta integral me da 4, unos 5 ceros y cualquier valor enseguida de esos ceros, pues es bastante parecido a 4. ¿Ya? Bueno, entonces, ¿qué es el error absoluto? El error absoluto pues, se define como el valor verdadero menos el valor aproximado. Yo tengo que el valor real de x será igual al valor aproximado, que sería x, pues yo lo llamo x trazo, más E sub x, que sería el error absoluto. Ese sería el valor exacto, x. Y entonces está en función del valor aproximado y del error absoluto. El error relativo, entonces, es simplemente tomar el valor absoluto y dividirlo por la aproximación, por el x, E sub x sobre x trazo. Ese sería el error relativo. En computación numérica tenemos varios tipos de error. El primero de ellos es el error inherente, que es el error propio de los datos generado en la medición. Ya lo había mencionado, en cualquier medición hay un error inherente. Entonces, ese valor existe en cualquier medición. El error por truncamiento, que también ya lo vimos, tengo una serie y decido que a partir de un término, pues no le aporta nada al resultado, entonces, o no le aporta mucho al resultado, y puedo considerar que ese valor es un valor aproximado que necesito para hacer alguna operación, algún cálculo. Entonces, ese valor que se desprecia, que al truncar valores o cifras de un dato numérico, de una serie que tiene infinitos términos, entonces se conoce como error por truncamiento. Y tenemos el error por redondeo. Entonces, el error por redondeo, pues en la mayoría de los números, pues hay una gran cantidad de dígitos que se necesitan para hacer la representación decimal de ellos. Un ejemplo de eso es pi, ¿ya? 3, 15, 90 y pico. Entonces, en la medida en que vamos, nosotros de pronto para simplificarlo podemos decir 314, ¿ya? O 31416. Pero realmente es una cifra que es un número que tiene una gran cantidad de dígitos decimales y eso, para poner un número y parar en un determinado sitio y decir, con este valor voy a trabajar, pues se recurre al redondeo. Hay, digámoslo así, situaciones que se presentan en el redondeo que pueden ser críticas, sobre todo en métodos numéricos. Hay ciertos métodos que requieren un gran número de operaciones para llegar a la respuesta, y por ello, entonces, aunque el error de redondeo individual puede ser pequeño, el efecto de acumulación en el transcurso de una gran cantidad de cálculos puede ser significativo. Entonces, es decir, recuerden que yo trabajo con un número, le introduzco un error y en la medida en que ese nuevo valor lo esté operando con otros valores que también tienen un determinado error, entonces ese error va creciendo. El efecto del redondeo puede ser exagerado cuando se llevan a cabo operaciones algebraicas que emplean números muy pequeños y muy grandes al mismo tiempo. Entonces, es algo que pues debemos nosotros conocer y tratar de manejar, y para ello entonces pues las cifras significativas y los dígitos decimales que se utilizan en una determinada operación, pues es importante saberlos. Hay dos tipos de redondeo: el error por redondeo inferior. Aquí se desprecian los dígitos que no se pueden conservar pues dentro de la memoria correspondiente, ¿sí? Y el error superior, y en este caso pues hay dos alternativas, y eso pues depende del signo del número. Entonces, para los números que son positivos, el último dígito que se puede conservar
se incrementa en una unidad si el primer dígito despreciado es mayor o igual a 5. Entonces, ese es el que nosotros generalmente utilizamos. Si ese último dígito es mayor o igual, que voy a quitar, es mayor o igual a 5, entonces se incrementa en una unidad el dígito anterior. Y para números negativos, entonces se reduce en 1 si el primer dígito despreciado es mayor o igual a 5. Entonces, es algo parecido, pero hacia el otro lado. Vamos a mirar entonces aquí algunas operaciones para mostrar cómo es que se propaga el error en una operación que yo realizo. Por ejemplo, en una suma. Entonces, en la suma estoy sumando el valor de X y el valor de Y. X será igual al valor aproximado más el error y Y será igual al valor aproximado de Y más el error. Cuando yo hago las operaciones, entonces tengo que el resultado de la suma será el valor aproximado de X más el valor aproximado de Y más la suma de los errores en X y los errores en Y. Entonces el error al final en la suma será el error en X más el error en Y. Entonces, observen que de todas maneras, a pesar de que nosotros no nos preocupamos por este tipo de errores, el error se va introduciendo en la suma. Algo parecido pasa en la resta, en la sustracción, ¿cierto? Entonces el error sería EX menos EY. Y en la multiplicación, pues también hago el mismo proceso y entonces, pues, el valor aproximado de X por Y, o el valor, sí, podríamos decir es el valor aproximado de X por el valor aproximado de Y más el valor aproximado de X por el error en Y más el error en X por el valor aproximado de Y. Y al encontrar todos los términos que se generan en esa operación, encuentro que lo que yo desprecié, lo que yo eliminé, entonces al final sería el error, el valor aproximado de Y por el error en X más el error en Y por el valor aproximado de X. Entonces, en cada caso, pues yo puedo determinar cuáles son los valores que yo voy a despreciar y eso sería el error que yo voy a introducir en cada una de las operaciones. Para la división, pues también tengo algo parecido. Esto pues no voy a trabajarle mucho. Aquí queda como los términos que componen el valor aproximado de la operación X dividido entre Y el error. Bueno, la estadística trabaja con variables cuyos valores no están definidos. Sirve para guiarnos en la toma de decisiones y cuando hay muchos valores, pues tomamos una muestra. Cuando hay demasiados demasiados valores. Un ejemplo de ello son los muestreos que se hacen cuando se van a hacer elecciones. Entonces, se toman algunas personas solamente, no se toman todos los datos de todas las personas, sino que se toman muestras, ¿no es cierto? Y entonces, con esas muestras se determina cuál es la tendencia que debe tener la preferencia, por ejemplo, por un candidato. Hay varios tipos de estadígrafos, por ejemplo, tenemos el promedio, que sería los casos realizados sobre el total de pruebas. ¿Eso qué significa el promedio? Es la tendencia central de un conjunto de observaciones, o sea, más o menos dónde queda el centro de esas observaciones que se están midiendo. La moda, pues es el valor que ocurre con mayor frecuencia entre un grupo de datos. La mediana es el valor que queda en el centro de ese grupo de datos, pero hay que ordenarlos. El histograma, pues es una representación que se hace con rectángulos y me dan una altura proporcional de acuerdo a los datos que se han registrado para cada uno de los intervalos. La desviación estándar también es otro estadígrafo que me da la idea de la dispersión de los datos con respecto al promedio. O sea, qué tan lejos están los datos en promedio, ¿sí? Qué tan lejos están en promedio
del promedio de ese grupo de datos. La distribución normal sería, es la forma como se distribuyen los datos, generalmente es aceptado, y esta distribución normal pues se representa con algo que se llama la campana de Gauss. Entonces ustedes imaginen una campana donde en los extremos pues aparecen pocos datos, y en la medida en que voy llegando hacia el centro de la campana, pues los datos van aumentando en cantidad. El error estándar, entonces, sería una medida de confianza que se tiene en el valor promedio de una serie de medidas, y hace referencia a la desviación estándar de esa distribución muestral que se está realizando. Criterios y restricciones. Entonces, una restricción pues es una variable que limita factores que contribuyen al avance de un proyecto o de una obra. En ingeniería, pues los más utilizados son tiempo y dinero, pero hay muchos otros factores que también afectan el desarrollo de una obra. Algunos factores son restrictivos o imponen topes a valores de variables, y esos valores pues no se pueden sobrepasar. Por ejemplo, el tiempo de entrega de un producto, ¿ya?, o de una obra, el peso de una pieza. Entonces me dicen cuál es el peso máximo que puede tener esa pieza, entonces no se puede superar ese valor. El costo del proyecto no debe ser mayor a un valor dado, y para eso entonces están los costos y los presupuestos, ¿ya? Y entonces fíjense que casi que la mayor parte de esos factores restrictivos pues están como muy ligados al tiempo y al dinero. Otros factores que debemos considerar son los criterios de selección. Estos criterios de selección pues me ayudan a determinar si una solución o un producto cumple con unas restricciones que me pusieron sobre ese producto. Entonces, es función del diseñador pues identificar cuáles son esas restricciones, cuáles son los criterios de selección, ¿ya? Y porque esos criterios de selección pues son importantes al momento de entregar el producto, porque van a ser un factor que se evalúa para determinar si cumple o no con los requerimientos que se establecieron. ¿Ya? En el caso de software, por ejemplo, el software debe desarrollar una ventana que permita el ingreso de tal cosa. Esos datos deben quedar guardados en alguna parte en forma permanente, ¿ya?, en forma persistente, y yo puedo consultarlos en cualquier momento, generar información o registros listados sobre esos datos que están guardados, etcétera. Entonces, ahí alrededor de un producto de software, entonces se pueden generar una serie de requerimientos, de necesidades, que son las que manifiesta el cliente y que hacen que se conviertan en elementos básicos para calificar si el producto que se desarrolla cumple o no con esas restricciones y pueda ser adquirido o no pueda ser rechazado. Otros ejemplos, por ejemplo, la fisión nuclear produce energía abundante y barata. Tiene un aspecto negativo, y es la contaminación y el riesgo de catástrofe por esa contaminación en caso de daños de una central nuclear. Las bolsas de aire en los carros pues mejoran la seguridad, pero aumentan excesivamente los costos del vehículo. Entonces, en muchos casos, los vehículos solamente tienen el airbag en el puesto del conductor y en el puesto del acompañante. Los pasajeros que van atrás generalmente, en muchos casos, no tienen airbag. Pero es por el costo que ofrece de esos implementos de seguridad en los vehículos. Es importante darse cuenta que los elementos
con los que se realiza un proyecto, pues hay que tenerlos en cuenta. En muchos casos, pues hay aspectos económicos, sociales, ambientales, y hablamos entonces de costos, pero no necesariamente son costos financieros, económicos, sino que pueden ser de otro tipo. Y esos costos, entonces, en algunos casos tienen que minimizarse para que el proyecto sea viable y no subestimarlos en ningún momento. El tiempo, pues también es un factor muy necesario y muy importante tenerlo en la planeación del proyecto. Para ello, nosotros debemos pensar en que el producto que nos soliciten o que contraten con nosotros, pues debemos entregarlo a tiempo y hay, digamos así, un concepto: si se entrega antes mejor, pero nunca entregarlo después. Entonces, en el caso nuestro, eso es crítico porque las licitaciones tienen fechas muy definidas, se entregan con suficiente anticipación y por ello, entonces, el cumplimiento de esas fechas es muy importante. En el caso de retrasos, eso puede implicar pérdidas económicas o sobrecostos, y en algunos casos puede llegar a la pérdida del contrato, y una pérdida de un contrato puede también involucrar la pérdida del buen nombre de la empresa o del profesional que esté a cargo de ese desarrollo. Para ello, entonces, las obras, todos los trabajos que se realicen tienen que dividirse en actividades que sean factibles de realizar en un determinado tiempo, estimar los costos para cada una de esas actividades y obviamente su duración. ¿Qué es una actividad? Es un conjunto de procesos con los cuales se logra obtener un resultado. Entonces, las actividades deben tener un punto de inicio y un punto de finalización con una meta, ¿ya? Y esa meta generalmente es un producto tangible. Para definir las actividades, pues se pueden utilizar herramientas como los diagramas de Gantt. Esos diagramas de Gantt simplemente, por un lado está la variable tiempo, por el otro lado están las actividades y con una línea o con con una especie de línea voy marcando dónde inicia y dónde termina una determinada actividad. De esa manera, pues habrán actividades que inician en un momento y terminan en un momento. Luego hay actividades que para poder iniciar tienen que recurrir a lo que se entrega en la actividad anterior, entonces ya no pueden empezar antes, pero hay otras que pueden arrancar simultáneamente con algunas o varias de las actividades que se están desarrollando en un momento determinado. Un ejemplo de ello es la documentación de un producto de software. ¿Ya? Eso es una actividad que cubre todo el trabajo, todo el desarrollo del proyecto, desde el momento del inicio hasta el momento de la entrega del producto. Bueno, el dinero pues es importante, pues sirve para realizar transacciones de negocios entre empresas y el dinero pues presenta una capacidad adquisitiva. ¿Eso qué me dice? Que con ese dinero yo puedo hacer algo, puedo pagar algo, puedo comprar algo. ¿Ya? Entonces, en un momento determinado, pues esa capacidad adquisitiva pues depende pues mucho en el tiempo. ¿Ya? Es diferente pensar qué es lo que yo puedo hacer, comprar o pagar hoy, por ejemplo, a qué es lo que puedo hacer, comprar o pagar dentro de 6 meses, ¿ya? O qué es lo que pude haber comprado o pagado o haber hecho hace un año. ¿Ya? Entonces, el dinero pues tiene una característica y es de que modifica su valor en función del tiempo. Uno diría, bueno, pero ¿cómo así el billete de 20.000, cómo va a cambiar su valor?
si sigue siendo de 20.000, pero en realidad el dinero sí cambia su valor y eso se ve claramente en la pérdida del valor adquisitivo, el cual pues se atribuye a la inflación. Entonces, esa variación del dinero en el tiempo, esa variación del valor del dinero en el tiempo es importante conocerla porque me puede afectar otros costos en el proyecto y normalmente una inflación pues origina que los precios de los artículos suban. Ya, entonces, un ejemplo es en abril 5 del 2018, el dólar está en 2.791. 2018, 2.791 y hoy está en 3.678. O sea, hay una variación de menos 31,78%. O sea, el dinero cambió de precio en un 31,78%. ¿Ya? En 3 años. ¿Ya? En 3 años. ¿Listo? Entonces, ese pues es el efecto de la inflación. También debemos tener recursos, ¿ya? Con los cuales nosotros debemos recurrir a ellos o utilizarlos para realizar nuestro trabajo. Y esos recursos pues no son infinitos. Pues los recursos entonces que se usan generalmente son el tiempo, el dinero, y hay otros aspectos que también se tienen en cuenta en esos recursos, peso, volumen, dimensiones, y otros, por ejemplo, la energía, el impacto social, el impacto ambiental, y consideraciones éticas que en algún momento pueden afectar el resultado de un trabajo, de una obra. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Pues no, profe, por el momento no nos dan mis compañeros. Estuvo bueno el tema. Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, pues yo los dejo entonces, que sigan con su clase de inglés, creo que tienen ahora. Sí, Y señor. bueno, cuídense y feliz Profe, noche. muchas gracias. Que Bueno, tenga feliz semana. Gracias, bueno, profe, igualmente. Hasta luego. bueno, hasta Feliz luego, noche. felicidades. Gracias, profe. Bueno, hasta luego. Gracias, profe, que esté bien. Sí, gracias. Lo mismo para todos ustedes.